Buenos días a todos, estimados compañeros, amigos, a todos los que están conectados en esta sesión virtual de la Sociedad de Médicos Adscritos del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, en quien en esta ocasión tenemos un honor de tener presente al maestro de maestros, el doctor Horacio Padilla Muñoz, quien es, además de nuestro maestro, un gran amigo, un gran compañero que nos ha guiado pues en todas nuestras actividades en el hospital, en nuestro crecimiento profesional, y quien tiene una trayectoria bastante grande. Y bueno, no me amplío más, sino decirles que es para nosotros un gran honor que esté con nosotros ofreciéndonos un espacio de su tiempo para hablarnos de un tema muy, muy interesante. Quiero decirles que el tema se llama Mural Fray Antonio Alcalde a la humanidad doliente. Sabemos que Fray Antonio Alcalde es un ícono de, no solo de nuestra ciudad, y es un emblema realmente importante por lo que ha dejado como legado en nuestra ciudad y sobre todo a la humanidad doliente. Yo creo que este mural dirá mucho, hablará bastante de lo que ha sido la historia, y no menos en palabras del doctor Horacio Padilla. También nos acompaña la doctora Manuela Gómez Reyes, quien nos va a apoyar con algunas de las frases y algunas de las palabras que puedan emitir sobre este mural, y quisiera decir algo de lo que ha sido su trayectoria, de la trayectoria del doctor Horacio, sobre todo en su formación académica, y decirles que es médico, cirujano y partero, egresado de la Universidad de Guadalajara en el año de 1952, hizo la especialidad en pediatría en el Hospital Louis Children's Hospital, Washington University, en St. Louis, Missouri, en Estados Unidos, en el año de 1956. Tiene la especialidad en cardiología pediátrica en Washington University y la Asociación Americana de Cardiología. Profesor adjunto, profesor titular y profesor investigador, profesor emérito en el campo de la pediatría del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara desde el año de 1957 a la fecha, jefe de la División de Pediatría del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, desde 1980 a la fecha, doctor honoris causa por la Universidad de Guadalajara en febrero del 2013, y bueno, esto es poco para todo lo que pudiera hablar sobre la trayectoria, sobre la formación académica y sobre todo lo que distingue a nuestro amigo y maestro, doctor Horacio Padilla Muñoz. Maestro, le damos la bienvenida, agradezco que esté brindándonos un poco de su tiempo para hablarnos de este tema interesante, y le dejo el uso de la voz, doctor y doctora Manuela, para platicarnos sobre el mural Fray Antonio Alcalde. Muchas gracias por estar aquí, maestro. Bienvenido. Gracias. Gracias, doctor. Gracias por su bienvenida y gracias a ustedes por darnos la oportunidad de presentar este pequeño tema sobre la historia del mural. Agradezco al doctor Senyeki y a la Sociedad de Médicos Adscritos la invitación para presentar este tema, y a todos los presentes por su tiempo para oír esta pequeña charla. Muchas gracias. ¿Nos podrán dar participación para compartir pantalla? Sí, se ve la presentación. Doctor, ¿serían tan amables de decirnos si ven la presentación en sus pantallas? Sí. Ok, ¿y nos escuchan claro los comunicados? Sí, se escucha bien, doctora Manuela. Adelante. Muchas gracias. Ok, iniciamos, maestro. En esta ocasión, agradecemos la invitación, como ya mencionaba el doctor Horacio, de la Sociedad Médica de Adscritos del Hospital Civil de Guadalajara, por darnos la oportunidad de hablar sobre la historia del mural
Fray Antonio Alcalde a la humanidad doliente. Sin lugar a dudas, una herencia cultural y humanística que se deja para la comunidad general. Iniciaremos entonces abordando 3 aspectos principales. ¿Cuáles serían, doctor? Es decir, del mural, la composición histórica analizada por el mural y la obra, el mensaje que nos lleva. Okay. ¿Cómo llegamos al mural? Hospital 278, la zona del Retiro, 44-7. Sin lugar a dudas, quienes conocen el Hospital Civil de Guadalajara saben que en el domicilio de Hospital 278 está ubicado lo que corresponde al antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Dentro de él está contenido este gran mural a la humanidad doliente. Sin embargo, su acceso es más fácil si llegamos a Coronel Calderón 777 en la zona del Retiro, 44-200 Guadalajara. Que es donde se encuentra la entrada El del edificio de la consulta externa. Correcto, por la entrada de la torre de especialidades se entra a una plazoleta y hacia la mano derecha se encuentra el edificio de la consulta externa. Dentro del edificio, posterior a la entrada de los elevadores principales, se encuentra lo que está pintado como el mural Fray Antonio Alcalde a la humanidad doliente. ¿Cuánto mide este mural, doctor? 150 metros cuadrados. Calculando 10 de ancho por 15 de alto. Correcto. Es esto. Es ese mural que está pintado ahí. Por su dimensión, fue necesario fragmentarlo en paneles de 2.4 metros, cada uno pintados con pigmentos acrílicos y reforzándose en una base de marmolina para darle más dureza, resistencia y seguridad. Y estos paneles se integrarían en unos rieles metálicos que están adosados a la pared de los elevadores. ¿Qué nos queda en ese mural? Se conforma con una imagen integrada y majestuosa que convierte el camino a la consulta externa en un rito de bienvenida y reflexión histórica. ¿Cómo fue que se dio la idea de este mural? Durante un recorrido directivo por la construcción del proyectado edificio de la consulta externa, se advirtió una imponente pared de 10 metros de ancho por 15 de alto, cubierta por un mural geográfico de maternidad. El doctor Horacio Padilla Muñoz, miembro del patronato de FOME, tuvo la visión de transformar este lienzo en una obra de mayor realce y significado. Rápidamente comentó al entonces director general del organismo público, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, la posibilidad de hacer un mural, a lo que el doctor Pérez Gómez sería magnífico hacer, pero los recursos escasos ya asignados, pero podemos ver la posibilidad. Muy bien. Para materializar la idea, se impulsó un primer estudio de viabilidad y factibilidad.
y se tomó la decisión de encargar un mural que no solo embelleciera, sino que además narrara la rica tradición del Hospital Civil y sobre todo la misión de su fundador. Es importante señalar que no se contaban con fondos propios disponibles, por lo que el doctor Horacio promovió una red de apoyos de personas altruistas, dueños de empresas farmacéuticas, laboratorios y, por supuesto, tratándose de cultura, se involucró al arquitecto Carlos, que en ese momento era el secretario de la Secretaría de Cultura de Jalisco, quienes muy afortunadamente aceptaron colaborar en este mural, garantizándonos la elaboración de materiales de alta calidad y durabilidad y además el presupuesto para dar inicio a este proyecto. ¿Quiénes fueron los muralistas involucrados, doctor? Jorge Monroy, Luis Eduardo González, Ilse Taylor y María Cristina Portilla. ¿Por qué Jorge Monroy? Jorge Monroy era conocido, muy conocido como gran muralista. Por lo tanto, se invitó a que encabezara al grupo que debía trabajar en mural. Es importante resaltar que un lunes habitual, el doctor Horacio Padilla suele llegar con el periódico en la mano. En esa ocasión llegó muy eufórico y dijo: lo he encontrado. Dentro de las páginas del periódico estaba una pintura titulada El Rodeo, una base de acuarela que había hecho Jorge Monroy, quien todos los domingos ponía un bosquejo en el suplemento cultural. De ahí el doctor Horacio tomó la idea. Importante resaltar, pues, que los muralistas, integrados ya como un equipo, cada uno con especialidades a dominar dentro de la pintura, evaluaron el área a pintarse. Argumentaron que la pared posterior de los elevadores era la base del helipuerto que está sobre la consulta externa, que además la propia vibración del helipuerto, así como del ir y venir de los elevadores, podría fragmentar las paredes, hacer que una pintura, por muy buena calidad que tuviera, se despegara o se desprendiera, se escarapelara prontamente, y entonces eso ayudó a que se trabajara más sobre la idea de crear paneles que después se pudieran incrustar. Con eso se trabajaría principalmente en que ellos pintarían sobre una base de piso. Sin embargo, no los eximía al final el tener que trabajar, como todo gran muralista, sobre bases de andamios, en alturas y con los riesgos que esto implica, pero totalmente de acuerdo e involucrados para obtener el resultado que se esperaba de un gran mural. ¿Qué teníamos que buscar en este mural? El mural debe resaltar la imagen de Fray Antonio Alcalde y Barriga y su perenne misión, que es la salud del pueblo, que es la suprema ley, que lo instauró como el más grande benefactor de la neogallega ciudad de Guadalajara, el siglo XVII. ¿Cuáles fueron las grandes obras de Fray Antonio Alcalde? Fueron dos: el Hospital Real de San Miguel de Belén y la Universidad de Guadalajara. Ok. También es importante recalcar que se ideó plasmar de forma cronológica la historia del Hospital Civil y su relación con acontecimientos, personajes trascendentes y situaciones que trabajaron directa o indirectamente para continuar el legado supremo de Fray Antonio Alcalde a la humanidad durmiente. Así pues,
Se dio una gran tarea de conjuntar imágenes, personajes, escenas, hacer toda la búsqueda de archivos de las cuales el doctor Horacio proporcionó la mayoría de la información. Usamos bases bibliográficas, bases de historiadores. Resaltamos, por ejemplo, que el personaje que se ve caminando con 2 muletas improvisadas, con una mochila en la espalda, es la imagen o el prototipo que se tomó para representar en este mural a la humanidad doliente. El pintor Monroy quiso resaltar que si hace 231 años Fray Antonio Alcalde pensó en la humanidad doliente, hasta la fecha siempre habrá personas que necesiten la ayuda en atención, en salud, en educación. Entonces, ¿quién más que este personaje que deambulaba por las calles en una manifestación de necesidad de dolor y salud para ser representante de la humanidad doliente? También tratando de ser integrados, vinculados, se pensó en poner a un niño, posteriormente a una mujer, pero concluimos en que esta era la mejor parte. Las decisiones fueron difíciles, se argumentaron todos los personajes, se analizaron cuáles fueron los causales o las acciones que ellos realizaron para poder estar en este mural, y un comité que determinó la dirección fueron quienes decidieron las personas que se plasmaban ahí. El trabajo no fue fácil. Como mencionamos, los muralistas tuvieron que trabajar a nivel de pisos, irse representando paisajes, Cristina Partida muy enfocada en rostros, Eduardo, por supuesto, matizando todos los aspectos ocres, y pues la mano directa de Jorge Monroy sobre Fray Antonio Alcalde. Para garantizar que hubiera durabilidad en el entorno hospitalario, porque es un mural expuesto a la atención de los pacientes, al ir y venir diario, el equipo decidió usar pigmentos naturales, pero mezclados con marmolina. Los detalles, los escudos, los acrílicos, todo fue cuidado de forma que pudieran ser limpiados posteriormente sin que tuvieran un decolor. ¿Por qué? Porque si vemos el tamaño de este gran mural, pues no es fácil ni siquiera hacer una limpieza ordinaria. Entonces se trata de preservarlo el mayor tiempo posible. Los tonos, desde los puntos de vista artísticos, los tonos ocres y grises tienen trascendencia evocando la tierra reseca y el luto colectivo. Los tonos verdes y azules simbolizan la esperanza, la ciencia y la naturaleza curativa. Las transiciones cromáticas se producen en un quiebre visual y, junto al eje de Fray Antonio Alcalde, enfatiza el paso del dolor a la sanación como un acto de voluntad y progreso humano. Durante 18 meses, el proyecto estuvo coordinado y cuidadosamente supervisado. El doctor Horacio Padilla fue promotor de la obra y estuvo al pendiente de cada uno de los detalles. Por supuesto, no exentó la revisión por parte de las autoridades, los análisis, los interrogatorios y los ajustes que este conlleva. Importante mencionar que el edificio de la consulta externa se empezó a trabajar en el 2008 y se trabajó durante 6 años, de tal forma que el mural se trabajó a la par que estaba la construcción. Los pintores se quejaron en algún momento que tenían polvo, que tenían ruido, pero que de alguna forma ellos sacaban la casta y seguían adelante con este trabajo. Finalmente, el 12 de junio del 2014, el edificio de la consulta externa fue inaugurado. No hubo impedimento ni para la labor asistencial ni para continuar con el mural. Si vemos en la pantalla,
en la imagen que está a la derecha de ustedes, podrán ver que está el mural con 4 líneas de pintura. Es decir, la imagen integral del mural estaba como en un 70% de avance, pero no estaba concluido. Los directivos optaron en que sí se podía continuar la atención de la consulta externa, por eso se aperturó, y los pintores dijeron que aunque esto les tomaría un poco más de tiempo, seguirían trabajando a la par para concretar en los tiempos que se proyectaban. Génesis, origen del mural. La apertura de la consulta hizo más llamativa la creación del mural y los pacientes y personajes que empezaron a involucrarse. El día 6 de abril del 17, hora de más de 150 metros cuadrados, fue inaugurado en un acto que reunió a autoridades, artistas y personal médico, convirtiéndose en un punto de encuentro entre arte, historia y vocación de servicio. Básicamente el mural se estructuró en 3 bloques verticales que fluyen de izquierda a derecha como un río de tiempo. Las partes superiores son las partes más antiguas, de 1770 aproximadamente, en los tiempos de Fray Antonio Alcalde. Y va desglosándose hacia abajo hasta llegar a la parte inferior, donde estamos en la época actual y donde podemos ver personajes que están en acción y función en la actualidad, laborando y trabajando y proyectándose en el Hospital Civil de Guadalajara y en la docencia de la universidad. En el bloque central resalta la figura en grande de Fray Antonio Alcalde y el personaje de la humanidad doliente, representante de todos los pacientes que acuden a atención. En la sección izquierda resaltan personajes populares y políticos que directa o indirectamente trabajaron en pro del Hospital Civil. De tal manera que este mural incluye todo el tipo de personal de salud. Podemos ver a hombres, mujeres, niños, todos ellos en la misión de Fray Antonio Alcalde. Doctor, ¿me puede hablar de Fray Antonio Alcalde? Antonio Alcalde nació en España, un pequeño pueblo de Cigales, en el año de 1701. Ingresó a la orden de los dominicos. Tenía un tío que era dominico, estaba en Valladolid. Pues, fundando en diciembre, llegando a Guadalajara en 1771, puso la primera piedra del Hospital Real de San Miguel y falleció en 1792, dejando organizado el patronato y el diseño arquitectónico del edificio en construcción. El 3 de mayo del 794, el hospital inicia su función. Su lema fue: la salud del pueblo es la suprema ley. Sintetiza una filosofía humanista que unía una caridad, la ciencia y la ciencia. Muy bien. Además de estas acciones, por supuesto, resaltó la Universidad de Guadalajara y otras muchas creaciones que hizo Fray Antonio Alcalde en su corta estancia en Guadalajara. Promovió sistemas de educación para niños y niñas, fue totalmente laico, pues involucraba y trabajaba para toda la comunidad. Instauró una parte muy importante que aún se preserva,
¿Cuál fue, doctor? El templo de Belén o el jardín botánico. Muy bien. El jardín botánico fue creado en 1774 y la base era contar con plantas medicinales locales que se vinculaban con la medicina herbolaria tradicional y con la práctica médica. Y su ubicación, estar frente al hospital civil, pues le daba esa continuidad de poder pasar de un lado a otro para tener acceso a las plantas que ahí se tenían. Dentro de la iconografía central resalta entonces el haz de luz que parte de la mano izquierda de Fray Antonio Alcalde, atravesando, por así decirlo, toda la composición, marcándonos como el aspecto de la base de la medicina que iluminan e ilustran hacia los pacientes. Es una representación, digamos, en un mosaico de solidaridad. En el lado derecho de la cabeza de Fray Antonio Alcalde, ¿qué edificio resalta, doctor? Ahí la puerta de la Escuela de Medicina y todos los médicos invitados. Lo más importante era el paciente, ya que permitía entender que Fray Antonio Alcalde, dentro de su espíritu de trabajo, de pasión, que se dedicaba a la cura del enfermo. Muy bien. Resaltábamos que al lado derecho de la cabeza de Fray Antonio Alcalde está el pórtico, la entrada principal del Hospital Civil, en donde aún se lee el lema a la humanidad. Dicen los que dicen que saben, que son los historiadores, que esta frase fue recalcada por Fray Antonio Alcalde para que se plasmara así. Si bien la salud del pueblo es la suprema ley, era uno de los lemas de Fray Antonio Alcalde, sabemos que ese es un vocablo latín que se transmitió a través de los tiempos, pero a la humanidad doliente se le da la base de creación de Fray Antonio Alcalde. Y por supuesto, la representación del paciente, que significa el dolor humano, la necesidad de atención, la representación de personas con enfermedades. Si vemos a detalle dentro de la imagen de la cabeza de este paciente, encontramos personas que representan enfermedades mentales. Si buscamos a través de sus brazos o sus extremidades, encontramos representación de niños, ancianos, mujeres con diferentes enfermedades o dolencias, como anorexia, diabetes, desnutrición, algunas representaciones de niños con quemaduras y hemorragias. Además, en el bloque derecho del mural se encuentran agrupados los médicos pioneros cuyas aportaciones sentaron las bases de la enseñanza y la práctica clínica en Guadalajara. Cada uno de estos personajes está rodeado de imágenes alusivas a los que ellos manejaron o desempeñaron o resaltaron tanto en su transmisión de la educación, lo que implica la docencia, como la atención de los pacientes. Así tenemos, por ejemplo, Eleuterio González. ¿Qué hizo el doctor? Benefactor de Monterrey. ¿Qué lo caracterizó? ¿Cómo? ¿Qué lo caracterizó al doctor Eleuterio González? Promotor y cofundador del Hospital Civil de Monterrey. Wow. Además, él fue benemérito. Él fue maestro. Fue maestro. De múltiples cátedras. ¿Quién más está en ese mural? Pablo Gutiérrez. Pero Pablo Gutiérrez es la de Guadalajara. ¿Qué hizo Pablo Gutiérrez? Fundó la Sociedad Farmacéutica y fue declarado benemérito de Jalisco. O sea que en la actual
institución benemérita en la que estamos, han estado otros elementos beneméritos, no solo de Guadalajara o Jalisco, sino de otros estados, hablando de esa vinculación que tiene el hospital y la universidad con otras instituciones. ¿Quién más está en ese mural? Salvador Romero Gutiérrez Hermoso. ¿Qué hizo el doctor Hizo Salvador? las primeras clínicas y hospitales de pediatría. O sea que él es el papá de la división de pediatría. Así es. ¿Ok? En 1916. Fundó el primer servicio. ¿Quién hizo las primeras historias clínicas pediátricas? Él. Salvador Romero. Ok. ¿Cuántas camas tenía Salvador Romero? Tenía la clínica 150 camas. 150 camas en la clínica de pediatría. Número muy importante, pues para quienes somos pediatras en el Hospital Civil, sabemos que actualmente contamos con 180 camas censables y un promedio de 150 médicos adscritos. ¿Qué otra cosa hizo el doctor Salvador Romero? ¿Qué otra cosa hizo el doctor Salvador Romero? Fue autor de textos y libros clave en nutrición y tuberculosis. Ok, de alguna forma entonces estuvo siempre involucrado en la docencia, cuidando el aspecto nutricio de los niños y en prevención de enfermedades. ¿Quién más está en ese mural? Aquí está Barba Rubio, que se aprendió la especialidad de dermatología y lepra en Brasil. Ah, ¿y en Guadalajara qué hizo? El Instituto Dermatológico. Y fundó el Instituto Dermatológico de Jalisco. Único en América. Único en América. ¿Fue profesor? Fue profesor nuestro, doctor honoris causa por la Universidad de Morelos, decano mundial de la dermatología. Excelente. ¿A quién Mira, más tenemos? tenemos aquí a la madre Estela I. Inicia su formación a los 17 años, vocación que se consolida en curso de catequesis. Muy bien. Pudiéramos decir entonces que Sor Estela I. Hernández, la jefa actual del Servicio de Enfermería del Hospital Civil de Guadalajara, es uno de esos personajes que está en el mural y que aún continúa con la labor asistencial y la misión de Fray Antonio Alcalde. ¿Quién más está en ese mural? Lucila Fuentes Rodríguez. ¿Qué hizo la licenciada Lucila? Era normalista y trabajadora social titulada en ambas disciplinas. Ok, de tal forma que en el mural tenemos enfermeras, trabajadores sociales, médicas y médicos, y entonces, desde entonces, ya tenemos una gran variedad de personas, de personal de la salud trabajando para la humanidad doliente. Resaltamos también que dentro del mural hay diferentes paisajes y pintura de monumentos que per se son símbolos para la zona de Jalisco, de Guadalajara, pero que representan además acciones o situaciones que atienden a la humanidad doliente. ¿Quién con dolor no se acerca a Dios? ¿Verdad? Algunas otras escenas pintadas es el acueducto de Guadalajara, el puente Matute-Remus, la estación de ferrocarril, que nos hablan pues de parte de la transición de lo antiguo a lo nuevo. Matute-Remus es un elemento trascendente y ya se considera un símbolo de la Guadalajara actual, como podría ser la Minerva.
En el bloque izquierdo del mural, entonces resaltamos personajes políticos que, no pensándolo, pero indirectamente, muchas de sus acciones impactaron al Hospital Civil y a la sociedad jalisciense. Entre ellos tenemos a Guadalupe Zuno, a Valentín Gómez Farías y Enrique Álvarez del Castillo. Ok. ¿Y quién es ese personaje? Este participó fundamentalmente en la... El doctor Alfonso Partida Labra era médico. Era médico, Trabajaba en este hospital. trabajó en las cruces y en el hospital. Muy bien. ¿Y qué caracterizó al doctor Partida Labra en el hospital? Él impulsó la Asociación Mexicana de Médicos Internos y Residentes. Wow. Pliegos petitorios para reconocer al hospital como un hospital universitario y con pago. Y con pago. Él fue el precedente para que los médicos de este hospital tuvieran pago. Anteriormente, ¿les pagaban algo? Nada, Nada. ¿Cómo venía usted al hospital? ¿Voluntario? no tenía yo sueño. No había un sueldo. ¿Ok? Elemento muy destacado entonces, merecedor de estar en ese mural. Finalmente concluimos, sabemos que hay más de 70 personajes en ese mural. Sería imposible abarcar y especificar qué caracterizó a cada uno de ellos para estar puestos. Y sin lugar a dudas, también quedaron muchos personajes que pudiesen estar incluidos, pero el espacio es limitado. Y ese elemento se concretó el 6 de abril del 2017. Por nuestra parte, concluimos. La humanidad de Oriente no remite solamente al sufrimiento, sino también a la esperanza de un mañana mejor. Muy bien. En ese horizonte se designó que la salud del pueblo debe ser la suprema ley. Es una consigna del pasado, del presente y del futuro. No podríamos concluir esta presentación sin mencionar y agradecer a todas esas personas que con su aportación económica hicieron posible concretar el proyecto del gran mural de la consulta externa titulado Fray Antonio Alcalde a la humanidad doliente. Y nuevamente reiterarle al doctor Sunyeki, a la Sociedad de Médicos Adscritos y a todas las personas que nos acompañan, a todos los asistentes, el habernos permitido presentar un poquito de este tema. Agradecemos el espacio y quedamos abiertos si existe alguna pregunta. Muy agradecidos con esta gran charla que tenemos con ustedes, doctor Horacio, doctora Manuela. Dejamos unos segundos, unos minutos para si existe algún comentario de alguno de las personas que nos están viendo. Un honor tenerlos aquí conectados, doctor Horacio, doctora Manuela. Sabemos que la historia está plasmada y no debe nunca morir. Siempre debemos conocer el entorno en el que nos encontramos y no se diga este hospital benemérito en el que la historia nos envuelve y realmente debemos conocer desde dónde estamos nosotros trabajando. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Felicidades, doctor, maestro, amigo. Seguimos recibiendo sus enseñanzas, el conocimiento, toda esa historia que le ha tocado vivir y que se ha plasmado en estos espacios de nuestro Hospital Civil. Ahora que recorremos los pasillos, vemos unas paredes donde
pudiera caber más historia, y yo creo que trabajaremos para ver esa realidad hecha y plasmada como parte de nuestro entorno, parte de la esencia de este Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Muchas gracias, doctor Horacio Padilla. Es un honor que haya tenido la oportunidad de estar con nosotros, de brindarnos parte de su tiempo, y esperamos poderlo invitar próximamente en un futuro cercano. Muchas gracias a todos, compañeros, amigos. La Sociedad de Médicos Adscritos los despide. Les decimos que esta sesión queda grabada en el canal de YouTube que se llama Sociedad de Médicos Adscritos del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Para quien quiera visitar nuestro canal, ahí va a quedar grabada esta sesión. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Los despedimos. Doctor Horacio, un abrazo. Doctora Manuela, muchas gracias por todo. Doctor, perdón. Sí. Tenemos un cromo representante de una copia, una foto del mural. Si ustedes quieren tomar una foto del mural, nos dicen que es muy difícil por su ubicación. Así que en su momento en la inauguración se tomaron unas fotos con un escáner especial. Le enviamos a usted un promo en agradecimiento y esperamos lo tenga ahí presente. Se lo enviamos a través de la licenciada Betty. Muchas gracias. Gracias, doctora Manuela. Gracias, doctor Horacio. Yo creo que lo enmarcaremos para tenerlo aquí presente en nuestras oficinas. Muchas gracias a todos. Que tengan ahí tenemos el acta visible. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Voy a hacer.